Buenas tardes con todos. La presente investigación trata sobre la correlación de las mediciones de dióxido de nitrógeno obtenidas tanto de las estaciones in situ como de las imágenes Sentinel 5P en el Distrito Metropolitano de Quito. Los autores son Marta Correa, Mónica Duque, Mauricio Mesa y Rodolfo Salazar. Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son el principal detonante que contribuye a las fluctuaciones del balance energético de la Tierra. Evitan disipar la radiación infrarroja, cambiando la temperatura adecuada para la vida. Estos efectos están directamente relacionados con los óxidos de nitrógeno porque desempeñan un papel importante en la calidad del aire y su impacto en la salud humana. Los óxidos de nitrógeno representan una mezcla de gases formada por nitrógeno y oxígeno incluidos bajo la fórmula de NOx, de los cuales el principal es el dióxido de nitrógeno. Esta investigación tiene su origen en la aparición del brote de coronavirus COVID-19 reportado por primera vez en la ciudad china de Wuhan el 31 de diciembre de 2019. Se han realizado muchos estudios a nivel mundial y entre ellos el realizado en la región de Rajasthan, India, que demostró que la caída más significativa de concentración de dióxido de carbono durante el periodo de confinamiento tuvo una disminución máxima del 64% observada en la ciudad de Bhiwadi. Respecto a las afectaciones por contagios de COVID-19, las estadísticas indican que se han extendido por todo el mundo, presentando en junio de 2020 más de 10 millones de casos de contagio, en agosto 15 millones de casos y ahora, octubre, alrededor de 40 millones de casos según datos de la Universidad de Johns Hopkins. Esta pandemia condujo a implementar medidas sanitarias extremas como confinamiento, reducción del tránsito vehicular y actividades sostenidas por plantas productivas con alta demanda energética, provocando la reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno, uno de los parámetros responsables de la contaminación atmosférica. Una investigación que utilizó información de la NASA y la ESA recopiló la variación del dióxido de nitrógeno en los datos de satélite Sentinel 5P, sugiriendo una reducción de alrededor del 30% en promedio en el nivel de dióxido de nitrógeno, tanto en países asiáticos como europeos, debido a confinamientos relacionados por COVID-19. Los resultados de esta investigación concluyen que el dióxido de nitrógeno se redujo en un 20%, entre un 20 y un 30% en los países europeos, principalmente España, Italia y Francia, y alrededor de un 70% en los países asiáticos, debido a que el bloqueo aplicado por los respectivos gobiernos. Se observó que el bloqueo es más efectivo en los países asiáticos en comparación con los europeos, debido a que los asiáticos establecieron restricciones de viaje relativamente temprano y muchos estados cerraron rápidamente el acceso a lugares públicos. En Ecuador, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la producción industrial y las restricciones vehiculares se redujeron drásticamente en el Distrito Metropolitano de Quito, presentando una disminución en los niveles de contaminación de aire en casi un 50% respecto de los niveles registrados en los meses de enero y febrero de 2020 considerados como iniciales, alcanzando el estatus de nivel deseable según el estudio realizado por la Universidad de las Américas. Con los antecedentes expuestos, el objetivo de la presente investigación fue analizar en el Distrito Metropolitano de Quito la correlación de los valores de los datos de dióxido de nitrógeno a nivel superficie obtenidos de las estaciones en sitio con los datos de la calidad de aire tomados por el sensor Tropomi de las imágenes Sentinel 5P durante 3 periodos seleccionados. Todo esto con la finalidad de demostrar la reducción del nivel de contaminación ambiental como efecto colateral del aislamiento social, la disminución de las actividades industriales y las restricciones vehiculares. Los periodos seleccionados fueron enero, febrero, marzo, abril, junio, julio.
es decir, antes, durante y después del confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19. Para el desarrollo del trabajo se llevaron a cabo métodos experimentales y de estudio de casos. Se revisaron diferentes fuentes de información sobre el seguimiento de la disminución del dióxido de nitrógeno en varios países y se usó tecnologías de teledetección para la gestión de información sobre contaminación atmosférica. El área de estudio fue la ciudad de Quito, Ecuador, localizada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, debido a que en esta altitud el aire tiene menos oxígeno y produce alteraciones en los niveles de eficiencia de combustión, consumiendo y generando mayores cantidades de combustible y cantidades de contaminantes. Para gestionar la calidad del aire, se utilizan 9 estaciones remotas distribuidas en el área urbana de la ciudad de Quito y valles aledaños. Estos datos están relacionados con el monitoreo continuo diario de, entre otros, dióxido de azufre, monóxido de carbono, etc. Por la calidad y continuidad de la serie de datos ambientales del dióxido de nitrógeno registrados en los meses de enero a junio, se seleccionaron 3 de las 9 estaciones de monitoreo. Estas son Centro, Carapungo y Tumbaco. Esta información se descargó del portal de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Quito. Aquí podemos observar la ciudad de Quito, las estaciones que se encuentran monitoreando el ambiente en la ciudad en la parte alta alrededor de 2.800 metros y los dos valles, uno a 2.300, 2.400 metros y el otro alrededor de los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Como se dijo, los datos se obtuvieron en datasets, 456 datasets, en las horas entre las 12, 13 y 14 horas, es decir, las horas de mayor tráfico vehicular correspondientes a la ciudad, y en los intervalos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo y junio. Aquí se puede ver unos datos del satélite Sentinel-5P, que principalmente nos indican que son de órbita polar, y los datos se obtienen a la 1:30 p.m., que es la hora en que pasa por el sitio de descarga, de obtención de datos de este satélite. Fue necesario realizar unos scripts o programas pequeños para generar las colecciones deseadas de las imágenes Sentinel, de las que se obtuvieron tres gráficos o mapas que corresponden a los periodos de enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio. Aquí están los valores correspondientes de los niveles de dióxido de nitrógeno en sus ubicaciones espaciales. Los colores de rojo, verde, amarillo y azul, púrpura y negro representan desde el más alto hasta el más baja, hasta la más baja concentración de NO2 en orden descendente. En la imagen correspondiente al periodo de enero-febrero se observa un alto nivel de contaminación de dióxido de nitrógeno previo a la emergencia sanitaria y confinamiento en el Distrito Metropolitano de Quito, representado por el color rojizo. Es decir, antes este era el nivel de contaminación. Durante el confinamiento en los meses de marzo y abril, se nota una notable disminución del dióxido de nitrógeno, mostrando una escasa coloración rojiza durante esta fase de confinamiento. Sin embargo, en el periodo de mayo-junio se observa nuevamente el color rojizo del dióxido de nitrógeno, con menor concentración, pero que se ha incrementado debido a las nuevas medidas de apertura que se han tomado por parte de las autoridades para retomar paulatinamente las actividades económicas y productivas. Debido a que durante la evolución del COVID
en Quito hubo varios efectos sobre la salud de los ciudadanos, las autoridades han venido decretando distintas medidas para salvaguardar la vida de las personas. Una de ellas fue el encierro total en los meses de marzo, abril y mediados de mayo como medida preventiva para hacer frente al coronavirus. El resultado fue una reducción general en los niveles de contaminación del aire de la capital, específicamente el dióxido de nitrógeno, que en un promedio fue del 47.86%, respecto de los datos satelitales y del 50.87% respecto de los datos in situ de los meses considerados origen, como son enero y febrero. Se concluye o se advierte que la reducción se debió a la paralización de transportes, fábricas, comercios, etc., limitando la emisión de dióxido de nitrógeno a la atmósfera, de forma que la calidad del aire de la ciudad se volvió más pura. Los meses de mayo y junio, la reducción de la contaminación fue solo en 5.08% en los datos satelitales y 11.7% en los datos in situ respecto de los mismos meses considerados origen en enero y febrero. Es decir, ya se nota la contaminación un poco más alta en esos meses. Este cambio de comportamiento se debió a que las autoridades correspondientes decretaron que las actividades en confinamiento como transporte e industria se normalizan a partir de los meses de mayo y junio de forma paulatina. En esta diapositiva se ve la semejanza de los valores de la información tanto satelital como in situ en cada uno de los periodos tomados en cuenta. Aquí se ha seleccionado el periodo marzo-abril, los datos satelitales, y marzo-abril, los datos in situ. Y aquí se ve los grados de disminución de la contaminación en cada uno de los periodos de análisis. El análisis correlacional del aumento y disminución de los valores de dióxido de nitrógeno medidos in situ en las estaciones de medio ambiente, comparado con las imágenes Sentinel-5P, resultó con un 93% de asertividad. Se puede concluir que los instrumentos atmosféricos de las estaciones meteorológicas de la ciudad brindan datos correctos y reales de la concentración, en este caso de dióxido de nitrógeno, comparados con las mediciones de tecnología de punta, como son las del satélite Sentinel-5P desde el espacio. La tendencia en los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno ha sido variable y ha cambiado significativamente antes, durante y después de la cuarentena. La estación de monitoreo centro presenta una tendencia más alta porque no hay mucha gente viviendo en el sector, ya que su uso es primordialmente comercial y la mayoría de la gente no respetó las medidas de post-confinamiento. La estación Carapungo es la segunda en la lista por ser un punto estratégico de la ciudad, donde el tráfico es fundamental ya que conecta con el mercado del todo el norte del país y es una salta de alta densidad poblacional. En cambio, la estación de Tumbaco presenta la tendencia más baja porque es una zona residencial de alto valor agregado y la mayoría de la gente no viajó a Quito y permaneció con teletrabajo en sus lugares de residencia. Las políticas públicas y estrategias de gestión, especialmente de vehículos y tránsito por parte de las autoridades competentes, contribuirán a la reducción continua de diversos contaminantes y en el futuro a mejorar la salud y la calidad de la vida de los ciudadanos. El uso y acceso de datos abiertos facilita tener información crucial en tiempo real o casi real para el análisis y toma de decisiones oportunas, gestionando las medidas adecuadas que mejoren la calidad de vida y reduzcan el impacto de contaminación ambiental, influyendo en la salud y el bienestar de la población. Las medidas de contención y la reducción de las actividades económicas e industriales han generado efectos colaterales positivos debido a la pandemia, con una clara disminución de la contaminación atmosférica en la ciudad de Quito. Las imágenes del satélite 5P obtenidas a través del sensor Tropomi permitieron demostrar
una disminución en las concentraciones de dióxido de nitrógeno de las principales sustancias nocivas que emiten los vehículos y la industria de la ciudad de Quito, coincidiendo con la adopción de medidas de cuarentena debido a los efectos de la pandemia. Finalmente, como resultado de la investigación, se obtuvo que la correlación de la información obtenida de las estaciones en sitio frente a la información obtenida a partir de las imágenes Sentinel 5P fue de un 93%. Es decir, hay un alto grado de correlación entre los dos datos que fueron medidos. Muchas gracias por su atención. Esta es la presentación que teníamos en esta oportunidad. Muchas gracias.